Cristiacción TV, el canal que Magangué ve. Ese hormigueo. A continuación, hablemos de salud. Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo y violencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, información confiable para toda la familia. Hoy es un programa totalmente diferente, porque hoy no les vengo a hablar de una técnica de fisioterapia ni desde mi profesión. Hoy vengo a abrirles mi corazón. Soy Roxana Serra y soy mamá de una adolescente diagnosticada con BPAN, una enfermedad genética y muy poco frecuente. Y como familia hemos aprendido a convivir con preguntas, incertidumbres, con miedo, con esperanza, pero sobre todo con mucho amor. Quédate porque hoy te contaremos nuestra historia, porque detrás de cada enfermedad rara hay una persona que merece ser vista, una familia que merece ser escuchada, pero sobre todo una esperanza que jamás debe perderse. Hablemos de salud, información confiable para toda la familia. Hola, yo soy Noelia y hoy yo no estoy aquí como presentadora, estoy aquí como hermana de Camila. Muchos conocen a mi mamá en su labor, en su profesión de fisioterapeuta, pero muy pocos conocen a la mujer que ha luchado cada día para sacar a sus hijas adelante. Hoy le voy a hacer unas preguntas que quizás muchas familias le quisieran hacer. Pero antes de todo eso, hablar del BPAN, mami, cuéntanos, ¿quién es Camila? Bueno, Camila es una niña alegre, tierna y muy especial. Tiene una sonrisa que ilumina el lugar donde se encuentre. Le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta pasar tiempo en familia y nos ha enseñado que la felicidad está en los momentos simples, el estar en familia, porque Cami no es un diagnóstico, ante todo, Cami es nuestra hija, es hermana, es una niña de mucho valor y sobre todo muy, muy amorosa. ¿Cuándo fue que tú empezaste a notar que algo no estaba bien? Bueno, en realidad fue cuando cumplió 1.5 años que le colocamos la vacuna que correspondía a esa etapa y ese día nos convulsionó. A partir de ahí, Cami empezó a tener un retroceso en su motricidad, en el habla, en muchas cosas. Y ya cuando tenía 4 o 5 años, en ese momento diagnosticaron que ella tenía un retraso mental moderado. De ahí no sabíamos nada, sino que era un retraso mental. ¿Fue fácil llegar a ese diagnóstico? No fue fácil, como te dije, hasta que cumplió 14 años, seguíamos pensando que era un retraso mental que ella tenía, pero cuando nuevamente volvió a convulsionar a los 14 años, empezamos a hacerle unos estudios nuevos y le hicieron una resonancia magnética, que ahí fue como que la primera alarma. ¿Tú te acuerdas del día en el que escuchaste la palabra BPAN por primera vez? Sí, claro. Me acuerdo, fue un 27 de octubre del 2024. Como dije, le habían hecho una resonancia magnética bajo efectos o parámetros epilépticos y en ese momento, cuando yo fui a descargar el examen, ya le habían hecho a ella anteriormente ese examen y siempre salía normal, entonces yo lo descargué. Cuando leo, que fue la palabra que de pronto antes de BPAN que yo leí fue neurodegenerativa. Ahí supe que algo no estaba bien, que venía algo malo. Y ya después sí decía neurodegenerativa, BPAN. ¿Cómo fue tu reacción cuando tú llegaste a casa ese día? Bueno, la reacción de hecho no fue en casa porque descargué el examen, fue en el lugar donde estaba trabajando. Y cuando leí esa palabra neurodegeneración, quedé inmóvil por 1 hora, o sea, no pude moverme, no podía hablar. Fue la verdad que fue indescriptible ese momento.
fue muy difícil. Ya cuando llegué a casa, sí, obviamente que ya habíamos ido donde un médico, afortunadamente en ese momento aquí en Magangué estaba una neuropediatra, la llevamos allá y ella nos empezó a explicar de qué se trataba. Ya cuando llegué a la casa, sí, pues llorar, patalear, renegar, pelear con Dios, porque a veces uno en medio de ese proceso empieza como una lucha del por qué nos está pasando esto, por qué este diagnóstico ahora después de tanto tiempo. Para los que no saben qué es BPAN, ¿podrías explicarlo? Bueno, BPAN es una sigla en inglés, es, como dije inicial, es una enfermedad genética, es una enfermedad rara. De hecho, hasta el año pasado, Cami, era el tercer caso en Colombia. Actualmente no sé si habrá más. Es genética, hay una mutación del gen WDR45. Entonces, BPAN lo que significa es hierro en el cerebro. Por eso es una enfermedad neurodegenerativa. Ese hierro afecta directamente el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar alguien con BPAN? Bueno, el BPAN es una enfermedad ultra rara que la verdad hay muy poca investigación, pocos estudios porque hay muy pocos casos a nivel mundial. De hecho, para saber un poquito más de los síntomas y de lo que nos estaba esperando, yo me tuve que unir a un grupo en Facebook que se llama BPAN Family. Ahí es donde he aprendido y bueno, de los síntomas más comunes tenemos la convulsión, tenemos la limitación de los movimientos, la afectación del habla, temblores. Digamos que esos son obviamente los más marcados. Se sigue investigando porque algunos presentan otras causas, se les calienta las mejillas, malformaciones también. ¿Qué es lo que más ha cambiado en Camila desde ese día? Bueno, en Cami varias cosas, sobre todo el equilibrio, porque ella ha ido perdiendo el equilibrio, a veces va caminando y se va para un ladito, entonces, y las convulsiones que fueron más seguidas. ¿Cómo fue la reacción de nuestra familia al enterarse de todo lo que estaba pasando? Bueno, como dije, yo me enteré en el consultorio inmediatamente después que pude reaccionar de esa etapa que quedé inmóvil. Yo ya me fui a mi hermana Carmen de Barranquilla a contarle exactamente, no sé, o sea, no sabría decirte qué le dije en ese momento. Sé que con ella hablé, lloramos. Raúl venía viajando y obviamente no lo iba a llamar a decirle de pronto esa noticia. Esperé que llegara. Cuando llegó le dije, llégate acá a la oficina. Llegó, le conté y pudimos de pronto ir donde la neuropediatra nos explicó. Tú estabas en semestre, esperé que terminaras tu semestre en noviembre, ya cuando había salido te conté. Y a nuestra familia en general le contamos ya en enero, esperamos que pasara de pronto diciembre con los planes que cada uno tenía y ya en diciembre fue que pudimos contarle. No fue fácil, no ha sido fácil para ninguno de nosotros porque uno siempre está como a la expectativa de esta enfermedad, de que en cualquier momento puede pasar algo con Cami. Tú como fisioterapeuta, ¿en algún momento creíste que tal vez ese conocimiento te iba a hacer sentir que podías enfrentarlo más fácil o que ibas a salir más adelante con eso? Bueno, curiosamente no. A veces entre más conocimiento tú tengas, te afliges más porque ante todo es tu hijo. Ya ahí tú metes más corazón que profesión. Entonces me tocó investigar más porque no había mucha investigación, no hay mucha investigación sobre el tema. Aprendí más fue a través del grupo que te comenté, es donde he ido aprendiendo. De hecho, por ejemplo, los exámenes de ella, lo primero fue una resonancia magnética, después fueron unos estudios genéticos
que se le hicieron, porque como es una enfermedad genética, recuerdo que ese examen genético nos tocó viajar a Barranquilla y se lo hicieron el 31 de diciembre. Y recibimos el diagnóstico confirmatorio porque había una sospecha, pero con ese examen que se mandó a Estados Unidos, ese 31 de diciembre, llegó el 10 de febrero. Y ahí fue cuando nos confirmaron el diagnóstico. Entonces fue muy duro, la verdad, independiente de mi profesión y de los conocimientos. Ahí, mi reacción fue de mamá, de que era mi hija. Fueron momentos de depresión, de ansiedad, de renegar. Pero bueno, actualmente estamos muy fortalecidos y como hemos aprendido un poquito más de la enfermedad, pues tratando de sobrellevar las cosas. ¿Cuál crees que ha sido el momento más difícil durante todo este proceso? El momento más difícil cuando nos llegó el confirmatorio, obviamente. Y en de pronto síntomas que Cami ha presentado cuando convulsiona, porque Cami, las convulsiones de ellas no son rítmicas, que va a tener movimientos bruscos, que tú te das cuenta que está convulsionando. Ella en realidad lo que presenta son crisis de ausencias. Nos ha pasado muchas veces, ella duerme con nosotros y nos hemos levantado y nos hemos despertado y Camila está convulsionando porque ella queda quieta, mirando fijamente, con los ojos abiertos ahí, quietecita. Entonces ya para nosotros es difícil de pronto dormir y dormir seguido. Tenemos que estar constantemente vigilando su sueño porque esas crisis de ausencia se le presentan mucho, más que todo en las noches. Otro síntoma que de pronto nos da durísimo es el temblor, porque a veces para tomar un vaso de agua a ella se le dificulta, porque hay días que tienen muy marcado ese temblor en su cuerpo, que se le dificulta llevar el vaso a la boca o coger la cuchara. Entonces esos son momentos difíciles, o con la pérdida del equilibrio porque se ha golpeado, porque va caminando, se tropieza, porque perdió el equilibrio. De hecho, ya a ella se le hizo un estudio de la marcha que se le hizo en Bogotá y la recomendación es que cuando la vayamos a bañar, porque Cami es totalmente dependiente, entonces cuando la vayamos a bañar debe ser sentadita para evitar que de pronto se llegue a resbalar, se pierda el equilibrio y se haga un daño, se golpee. Y a pesar de todo eso, ¿cuál crees que ha sido el momento más feliz que hemos vivido durante todo ese proceso? Bueno, el estar más unidos, creo que nos ha unido muchísimo más, y también a confrontarnos y a disfrutarla un poco más, pero también pienso que ha sido la parte de buscar más de Dios, de tener más fe, más esperanza, y estamos todavía creyendo en Él, que Él va a hacer algo extraordinario en la vida de Camila. Pero bueno, yo también quiero preguntarte a ti, Noé, en todo este camino, ¿cómo lo has vivido tú como hermana? No ha sido nada fácil. Ha sido bastante difícil porque Cami y yo somos contemporáneas en edad, no nos llevamos mucha diferencia, y todo eso, mientras todo esto había pasando, yo también era chiquita, yo no entendía lo que estaba pasando a mi alrededor, yo no entendía por qué ella no actuaba como yo, no hablaba, no tenía las mismas costumbres o cosas que hacía yo, y al ver que todo el mundo la excluía, todo el mundo la trataba de menos o algo, lo empecé a hacer yo también, para encajar, porque decía, ¿ella qué? Obviamente fui creciendo, fueron pasando los años, llegó la pandemia y creo que estar encerrada, estar con ella, me di cuenta que tengo que disfrutarla, tengo que estar con ella es mi hermana y nada va a cambiar eso. Y obviamente han seguido pasando los años y ya cuando vengo para acá, para Magangué, en vacaciones o algo, vengo más que todo a estar con ella, a disfrutarla, porque es el mejor regalo que me ha dado Dios. Así es. ¿Qué es lo que más admiras tú de Cami? Muchas cosas. Cami tiene bastantes cosas admirables,
Una que te lo estaba diciendo hace unos días, que Cami es muy rítmica, le coge el ritmo mucho al todo, a las canciones, a los bailes, y yo no, es algo que yo quisiera tener. Y también su sonrisa. Ella no sabe a veces lo que está pasando en su alrededor, si está pasando algo bueno, si está pasando algo malo, y ella siempre está sonriendo. Y yo quisiera tener eso, creo que todos quisiéramos tener eso de que no importa lo que esté pasando alrededor, estar siempre con una sonrisa. Yo le agregaría también que Cami es una niña muy valiente, porque Cami, a pesar del rechazo que ha vivido, porque obviamente al no comportarse de la manera adecuada, siempre hay personas que la han rechazado, la han aislado, entonces ella igual te recibe con esa sonrisa, con ese cariño, sin darse cuenta de pronto lo que está pasando alrededor, o cuando le han hecho tantos exámenes, porque yo recuerdo una vez que Cami estaba convulsionando, la llevamos al hospital y por la convulsión las venas estaban bastante deshidratadas y no podían canalizarla. La apoyaron entre 15 a 20 veces. Ya de hecho le iban a meter a cirugía, hacerle una incisión para poder canalizarla. Y ella ha soportado tanto, ha aguantado tanto, que para mí, yo siempre digo, Cami es mi niña valiente. Entonces creo que aparte de esa sonrisa que ilumina, hay que agregarle que Cami es una niña bastante valiente. Noé, ¿y tú qué le dirías a esos hermanos que también tienen un hermanito, ya sea mayor o menor, en condición de enfermedades raras o cualquier tipo de condición especial? Yo les diría que no los excluyan, no los traten diferentes, no los aíslen, porque ellos sienten. Si tú lo tratas mal o lo aíslas o tal vez no le prestas mucha atención, ellos se van a sentir así y van a actuar debido a eso. Pueden que lleguen a ser más distantes, pueden llegar a tener comportamientos que no sean buenos y todo eso. Ellos sienten todo lo que nosotros estamos haciendo alrededor, y uno como hermano o como las personas que están a su alrededor, nosotros somos su inspiración. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer, y es algo que he aprendido en todo este proceso. Y pues nada, eso, que siempre también tengan a Dios en su corazón, porque nada va a ser fácil. Así es, no es fácil convivir con una persona, un familiar, y si es un hijo más, un hermano, que cuando somos tan cercanos, que tenga de pronto cualquier dificultad, no es fácil, pero todo es saber salir adelante, tener la fortaleza en Dios, que Él nos va a dar esa fuerza para seguir luchando, para sacar a esa persona adelante y brindarle todo ese apoyo que ellos necesitan. Mami, una pregunta. ¿Qué crees lo que más hace feliz a Camila? Bueno, a Camila la hace feliz cantar, bailar, pero sobre todo estar encima del papá. Ella ama a su papá. Nosotros podemos llegar a la casa, ella me ve primero y va a recibirme, pero si de pronto vio que el papá venía detrás de mí, me aísla, me echa para un lado y sale corriendo para donde el papá. Si el papá está sentado, ella está encima de él. Si yo estoy con mi papá, ella tiene que estar con mi papá también. Súper celosa, no deja que estemos nosotros cerca del papá si ella está ahí. Sí. Bueno, la verdad es que la enfermedad de BPAN o neurodegeneración es, como les digo, una enfermedad rara, tiene muchos síntomas, no es tan fácil de diagnosticar, se ven comprometidos muchas cosas en el neurodesarrollo de la persona. De pronto uno de los momentos que de pronto a mí me genera ansiedad y que trato de pronto de no pensar en eso, ¿no? Es que ya lo hemos hablado, es pensar que un día Cami se despierte y no pueda moverse, porque como digo, Cami es tan activa, que le gusta bailar, le gusta estar aquí, estar allá, y de pronto pensar que en algún momento ella va a perder la movilidad es bastante difícil. Bastante difícil. Sí, es bastante difícil. Bueno, mami, gracias por abrirnos tu corazón, por dejarnos ver más de tu carrera, de tu profesión, dejarnos ver cómo has luchado tú todos los días por sacar adelante a Cami, y claro que a mí también. La verdad es de que te admiro mucho. La idea es no llorar. Bueno, la verdad es que si este programa lo ve
y tan solo una sola persona escucha de BPAN y aprende un poquito de esto, de las enfermedades raras, si una familia se siente menos sola, habremos logrado el objetivo de él. Porque detrás de las enfermedades raras hay una familia que siempre está luchando. Las enfermedades raras necesitan más investigación, más amor y más visibilidad. Entonces, gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Salud, donde pudimos abrir nuestro corazón, contar nuestra historia y hablar un poco de Camila. Recuerde que si desean agendar una cita conmigo, pueden hacerlo a través de mis redes sociales o al número que aparece en pantalla. Hablemos de Salud, información confiable para toda la familia.